Buenos días. Gracias a todos por venir a esta presentación de Las palabras y la cosa. Quiero dar las gracias a todos los aquí presentes, pero en especial a Jean-Claude Carrier, autor de esta obra que presentamos hoy. Por un lado, la adaptación y, por otro lado, el estreno que haremos esta noche en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Hace ya más de un año que Ricard Borràs vino con el proyecto de esta obra que había estrenado en Barcelona en el Festival del Grec y con la idea de la adaptación al castellano de Las palabras y la cosa. Creo que lo mejor es que los participantes, en tanto en la adaptación como en la obra, nos cuenten las andanzas de este magnífico paseo por las posibilidades eróticas de nuestra lengua. Creo que Ricard es la persona que ha impulsado este proyecto con gran impulso, que ha estado peleando desde el principio por sacar adelante el proyecto y aquí estamos para presentarlo. Yo quiero dar las gracias a una persona que realmente fue el que nos llamó y nos dijo que, por favor, que no nos perdiéramos el planteamiento que hacía Ricard de esta obra y, sobre todo, lo que él pensaba que podía suponer en la traducción al castellano, que fue Paco Mir. Paco Mir vio en Barcelona, en el Grec, la obra en catalán y me dijo, mira, el trabajo es fantástico, la obra es fantástica también, pero lo que va a ser realmente espectacular es la adaptación al castellano. Así que creo que, sin más, vamos a ir dando la palabra, en primer lugar, a Raúl Sánchez, de Blackie Books, para que nos hable de esta edición. Luego participarán Ricard Borràs, Jean-Claude Carrier, Albert Beclois y el director Pep Antón Gómez. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Yo he venido en representación de Blackie Books para, sobre todo, daros las gracias por haber venido y darles las gracias a Borràs, al señor Carrier, a Beclois y a Pep Antón, el director de la obra, por presentar hoy en este espacio magnífico que nos han dejado la Biblioteca Nacional el libro y la obra de teatro que creo que empieza hoy en los teatros del Canal. Jean Martí, el editor de Las palabras y la cosa, Els mots y la cosa en la edición catalana, quiere compartir con todos vosotros este juego marranísimo, divertidísimo y demencial al mismo tiempo, que es Las palabras y la cosa. En Blackie Books siempre nos gusta mucho jugar con todo, y en cuanto Ricard Borràs y Laisa, que está aquí sentada en primera fila, a la que agradezco mucho su apoyo en estos últimos meses, nos llamaron y nos presentaron el libro, nos encantó, porque nos encanta jugar, nos encanta divertirnos, y este libro es un homenaje y es un juego, es un tablero filológico y divertidísimo que merece la pena compartirse. Y ya no quiero decir nada más porque estoy un poco constipado y no quiero haceros sufrir con esta voz que tengo hoy. Pero bueno, daros una vez más las gracias y decir que es un gran honor tener hoy a Jean-Claude Carrier con nosotros para presentarnos la obra, y que seguro que nos va a contar cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hace unos cuantos años vi en el Teatro de l'Œuvre de París Le Mot et la Chose, interpretado por un actor muy amigo de Jean-Claude, Jean-Pierre Mariel, un magnífico actor, y me encantó la obra, me pareció preciosa. Poco tiempo después estaba trabajando en el Teatro Bellas Artes aquí en Madrid y coincidí en el reparto con Cayetana Guillén Cuervo, que estaba buscando una obra para su padre, para Fernando Guillén, y me dijo si yo conocía alguna obra que pudiera servirle a su padre. Entonces me acordé de Le Mot et la Chose
y empecé a hacer una primera traducción para que la interpretara Fernando Guillén. Desgraciadamente, por este camino, Fernando Guillén se puso muy enfermo y ya no pudo volver a trabajar más. Entonces, Jean-Claude, al cual ya le había pedido los derechos y me los había cedido, fui a París, fui a su casa y le dije, lo siento, Jean-Claude, pero la persona que lo iba a hacer, no, desgraciadamente, por razones, digamos, de fuerza mayor, no puede hacerlo. Qué lástima. Y entonces fue él mismo el que me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y entonces, de repente, aquello que nunca se me había ocurrido poder hacer a mí como actor... Sí, te había ocurrido. Sí, pues se me había ocurrido, pero no me había atrevido. Fue él el que me dijo, prueba de hacerlo. Y a partir de aquí comenzó una aventura que ahora hace 5 años más o menos que dura, en donde he descubierto muchas cosas. Primero he conocido a Jean-Claude, después he conocido a Alberto Blecua, he tenido la suerte de poder volver a trabajar con Pep Antón. Después has conocido al sexo. El sexo. He descubierto el sexo y, sobre todo, he descubierto una cosa para mí muy divertida. Y era que el sexo se puede usar a partir de las palabras y que el lenguaje sexual no solo es una marranada. Sí, aparte, pero no únicamente con las palabras. Exacto. O sea, el sexo se puede hacer con las palabras y con otras cosas. De hecho, lo que intentamos con el espectáculo es poner la teoría para que la gente después haga la práctica donde más le plazca, ¿no? Y este ha sido un poco esa aventura que he vivido. He descubierto personalmente muchas cosas, solamente diré una, y es que la imaginación es una gran aliada que todos tenemos y a veces no la tenemos mucho en cuenta. Si tuviera que decir algo de estos 5 años de trabajo, diría que esta ha sido para mí la experiencia más interesante. Y cedo ya la palabra a Jean-Claude y a mis otros compañeros que seguro que os explicarán cosas muy divertidas. Pero yo tengo nada que decir. Ah, pues nada, pues siguiente. No, sí, una cosa quizás. Voy a beber un poco de agua porque tengo la garganta un poco. Una de las frases que me han perseguido toda mi vida es una frase que ha dicho Confucius. No sé cómo se dice en español Confucius. Confucio. Un día le preguntaron si tenía usted el poder completo, absoluto, ¿qué sería su primera decisión? Y contestó, mi primera decisión sería de convocar las personas competentes para ponernos de acuerdo sobre el sentido de las palabras. Eso es la primera cosa. Libertad, democracia, hay muchas palabras que no tienen un sentido preciso. El sexo es una de ellas. Y es la primera. Y la segunda es que un día, para mí es un libro, ha sido un libro antes de ser una obra de teatro, de los más serios que jamás he escrito. Y una vez, se dice aquí, en Nueva York, con Luis Buñuel y su hijo Rafael, que es americano, que vive en Los Ángeles, un día hemos tratado de ver cuántos sinónimos hay para la palabra polla, en español, en francés y en inglés. En inglés perdió, el francés ganó, pero Buñuel se quedó un poco desilusionado, ¿no? Un poco Desilusionado. Y después, cuando encontré con Descartes, me parecía que debido a la Inquisición en España, no hay en el pasado del idioma español una literatura realmente pornográfica como la que tenemos de Rabelais, de la Media Edad y de los autores realmente como el Marqués de Sade del siglo XVIII-XIX. Me parecía que faltaba debido a la intervención de la Inquisición. Pero no, hay una cosa que es más fuerte que las prohibiciones, es
el poder popular del hablar, ¿no? De la palabra. Y eso es me dio la prueba mi amigo aquí. Y cuando Ricard me ha propuesto de tratar de hacerlo en catalán y en castellano, yo pensé que no era posible, que era una tarea casi imposible. No lo era, y me dio la prueba que no. Pero qué trabajo, ¿eh? Precioso. Para mí es un libro muy serio, también para mí fue un trabajo muy serio, pero para ti, increíble, porque creo que ha inventado palabras, ¿eh? Bueno, ni no, yo creo que sí. Y hoy es una ocasión única para mí para mejorar mi castellano, para tener un idioma mucho más rico después voy a oír, voy a leer, voy a estudiar y quizás a añadir unas otras palabras en la versión francesa. ¿Sería posible? Y así. Bueno, es todo lo que tengo que decir, sino que para mí el uso del lenguaje literario en ese caso, y también del lenguaje cinematográfico, que es totalmente diferente, es la base de todo trabajo. Si no se reflexiona un poco sobre lo que quiere decir la palabra lenguaje, de lo que quiere decir la palabra escritura, no vale la pena de empezar a trabajar. Es la base. Confucius tenía razón, porque tú vas a hablar de democracia, y yo también, pero sin poner, yo te conozco, sin poner el mismo sentido. Hemos oído hablar en mi vida de las democracias populares, de la Europa del Este. No, para nosotros no eran democracias, pero se llamaban democracia. Y hay muchas, si empezamos a reflexionar sobre eso, hay muchas palabras de la vida cotidiana que tienen varios sentidos, y estamos hablando de una palabra sin darla el mismo sentido. Y eso es un esfuerzo en un terreno particular, un territorio a veces prohibido, ¿no? Para tratar de enriquecer y de desarrollar lo que... Estoy colocando. ¿Culpa mía? Sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, es todo lo que quería decir. Estoy dispuesto a contestar a todo lo que quieren saber sobre... Yo he venido aquí en Madrid la primera vez el año 63. Muchos de vosotros no habían nacido. Soy un viejo madrileño. He venido no sé cuántas veces para trabajar con Buñuel, con Carlos Saura y otros. Y para mí siempre es un placer de encontrarme aquí. ¿Los podría contar cómo llegué? Sí, muy divertido. La primera vez no hablaba ni una palabra de español. No la había aprendido en la escuela. Y vine del sur de Francia con un coche inglés convertible que tomba en panne. Que se fastidió. Cruzando los Pirineos, solo. Y me lo reparó, no sé si... ¿Sí te lo reparó? Un poco un hombre en un pueblito, pero perdí mi pot d'échappement, eso no sé cómo decir. L'échappement. Ah, sí, el tubo de escape. Lo perdí. Y quiere decir que mi coche hacía un ruido enorme. Y por el camino, cerca de, no sé, encontré 3 jóvenes por la carretera que eran tratando de parar un coche, y los tomé en mi coche. Eran 3 seminaristas. 3 que querían ir a Madrid. Íbamos los 4 aquí en mi coche petarrando, con 3 seminaristas que no hablaban
ni una palabra de francés, yo tampoco de español. Y hemos hablado latino, los cuatro. Quiere decir que la primera vez que llegué a Madrid, eso lo juro, es verdad, llegué con un coche inglés haciendo un ruido tremendo con 3 seminaristas hablando latino. Le conté a Manuel que mi hijo es la entrada ideal. Es todo. Por el momento tengo muchas memorias claro, del tiempo de Fernando Rey, de Paco Rabanne, muchos amigos aquí en Madrid. Y mi español, como se puede ver, nunca lo he aprendido en una escuela. Mi castellano es un español de taberna. Lo hablo aquí de entender. Y después, a veces, me dicen con un acento mexicano, porque también hemos trabajado con Luis muchas veces en México, 2 veces al año, a lo largo de 20 años. De vez en cuando tengo un acento, hermanitos. Bueno, esto podría hablar por horas, pero mejor contestar si hay algunas preguntas precisas. Es difícil de poner preguntas precisas a propósito del sexo. Por ejemplo, ¿cuál es tu posición preferida? La mía personal. Es difícil de contestar en público. Sí. Pasamos a otra persona, por favor. Me gustaría saber cómo tú... Voy a justificar mi presencia aquí como presentador. Yo abomino las presentaciones, pero en esta ocasión, pues no abomino de las presentaciones porque he tenido la suerte de conocer hace pues casi un año a Ricardo, que me llamó por teléfono para que le diera información sobre el erotismo, la sexualidad en el siglo de oro. Y vino a casa y nos hicimos íntimos amigos. Y por eso vengo aquí para hacer la alabanza de la adaptación que ha hecho Ricardo Borràs, tanto en catalán como en español, del texto de Jean-Claude Carrière. Yo sabía... Perfecto. Gracias. Lo he pronunciado bien. Sí. Ha sido muy bien. Sí, es que estudié en el Instituto Francés 4 años. Cuando era pequeño, pero mira, me ha venido bien. Y, en el caso de Jean-Claude Carrière, leí el texto que me pasó Ricardo, que se llama Las palabras y la cosa. Y qué casualidad, hace una semana tenía que estar yo en Florencia en un congreso de crítica textual, estábamos 3, y yo no pude ir porque estaba dando una conferencia en Italia en otro lugar y no me parecía mal abandonar la primera petición que me habían hecho. Y era sobre las palabras y la palabra y la cosa. Caray. Pero no sobre la democracia y esas palabras grandes, sino sobre los términos de la crítica textual. A ver si nos ponemos de acuerdo, si se utiliza ecdótica o crítica textual y demás. Y no he ido. Pero mis primeros principios en la universidad, que vienen de lejos, porque yo hice para el Planeta, para la editorial Larousse, la célebre enciclopedia, yo hacía quinto de carrera, hice la métrica y la retórica. Y me vino muy bien porque mi entrada en la universidad, ya en el año 70, di cursos de crítica textual, que ha sido una de mis vocaciones y se supone que soy un experto en la materia. Y allí, en la retórica, la primera división que se hace es de res y verba, o sea, la materia y las palabras.
la inventio, la dispositio y la elocutio y la memoria y actio, que eso es lo que hace muy bien Ricardo, ¿eh? Como buen actor que es. He escrito un erotoepílogus. En principio tenía que escribir un prólogo, pero como lo ha escrito Jean-Claude Carrière, pues yo hago el final. Mejor. El erotoepílogus es una traducción, una imitación de una traducción del pornodidáscalus o erotodidáscalus, que es la traducción que se hace en 1630 o veintitantos de un humanista alemán de La Celestina, con ese título. Y hice un poco la tradición de la literatura pornográfica, como decía él, que no había, en España no había una tradición pornográfica, pues es mentira. En la literatura. En la vida. Bueno, en la vida lo hay. Sí, claro. Yo soy de Zaragoza, como Buñuel, pues sé muy bien lo que son pues, todas las expresiones sexuales, porque al fin y al cabo sexo somos, ¿no? No somos otra cosa más que sexo, más otras cosas más, pero en fin, el sexo es fundamental. El sexo es la cosa. Es que es no muy sé interesante. no sé si en español la cosa quiere decir la misma cosa que en francés. En Sí, francés, sí. cuando diga la chose, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Sí, porque además en español es del también. siglo XVIII, ¿no? Que una cita... Y también otra cosa que quería decir, es mucho más fácil de escribir un prólogo, porque para escribir un prólogo no se necesita leer la obra, pero para escribir el final sí. Y mencionaré un par de obras que creo yo que no existe un género similar en la literatura, iba a decir universal, pero mentira, ¿no? En la que yo conozco. Sí, en árabe. En árabe. El árabe es muy rico. Muy rico en esto. Muy rico. Bueno, yo he leído Las Mil y Una Noches, pero bueno. Me dijo un especialista de árabe que cada palabra en árabe tiene 4 sentidos. Y uno es erótico. Uno es lo que quiere decir una mesa. El otro es el contrario del primer sentido. El tercero es una cosa en relación con el camello, con el chameau, con el camelo. La cuarto es una cosa de una obscenidad tremenda. ¿Ah, sí? 4 sentidos, cada palabra. Bueno, son Me lo dijo un especialista no conozco el árabe. los 4. Yo estudié 2 años árabe, no me acuerdo de nada. Sí, sé que la gain era el grito que daba el camello cuando lo cargaban. Bueno. Y ahora me he perdido en mi discurso de esto. Y también. Sí, pues... Hay que perderse, es mucho mejor. Pero claro, tenemos el libro de Buen Amor, que no es pornográfico, pero hay unos pasajes que están en los manuscritos, el manuscrito que lo conservaba, está arrancado en el siglo XVIII, que era cuando Don Melón entraba en casa de Doña Endrina y allí tenían un acto sexual que viene del Pánfilus, de la comedia latina Pánfilus, que era el libro de clase que llevaban. Pero la otra es la Celestina. La Celestina que tiene, que como decía Zorín en las nubes, decía, como todo el mundo sabe, Calisto y Melibea se casaron. Pues bien, es que se casaron en la primera redacción de la Celestina. Cuando llega Rojas, utiliza un manuscrito que se conserva unos folios de los primer acto y parte del segundo, y Rojas lo que hace es cambiar el desenlace y, influido por la moda del amor cortés de la época y sobre todo de la novela sentimental que acababa con muertes, pues la Celestina
cambia ese desenlace, que era una comedia humanística en lengua vulgar y que tenía que acabar en bodas, forzosamente, con los personajes que hay. Y acaba pues con la muerte de prácticamente todos los personajes. Pero eso crea un tipo de literatura prostibularia, que son los personajes que aparecen, comenzando por Celestina, y las criadas y los criados. A José Manuel Lucía Mejías sabe bien que hay una colección de historietas amorosas, se llama La mano de amor, que se atribuye nada menos que a Diego de Valera. Y que ahora te contaré una cosa, José Manuel, que acabo de descubrir. Y son una mano, están las monjas, las solteras, las viudas y las celestinas. Y es de una pornografía absoluta, que tiene que ser anterior a la Celestina. Y el manuscrito está, eso es la novedad, está firmado en el puerto de Santa María por don Diego de Valera, que es un personaje extraordinario, en 1512, pero la obra tiene que ser anterior a 1512. En el puerto de Santa María tenía la biblioteca el duque de Medinaceli, que la fue a buscar y la vendieron luego a un convento en Madrid en el siglo XVIII. Pero es que ese manuscrito, que lo tenía un librero catalán, Diego Gómez Flores, que había comprado gran parte de la biblioteca de los duplicados del duque de Medinaceli, ese tenía ese manuscrito que debía proceder del duque de Medinaceli, que tenía la biblioteca en el puerto de Santa María. Y la otra obra que es absolutamente increíble es la Lozana Andaluza. La Lozana Andaluza es un suplemento a Nebrija, pero en pornografía. Todas las expresiones sexuales, es absolutamente único. Yo creo que no existe en Europa un tipo de literatura como esa. Es un placer por la palabra erótica, para que lo aprendieran los italianos, que aprendieran la lengua barriobajera de los españoles. Y no sé, bueno, y luego hay el cancionero de obras de burlas provocantes a risa, de 1519, que se publica en Valencia, que dice unas cosas. Hay una obra que se llama nada menos que la Caragicomedia, donde aparecen todas las prostitutas que existen nominalmente con los nombres que existían en la época. Es una parodia de Juan de Mena y de la Celestina. Y luego, pues ya, claro, llegamos a Quevedo y a todos estos personajes que el 17 tiene una literatura sexual muy fuerte. Y nada, y luego ya pues continúo explicando poco lo que ocurre en el 18, que el 18 sí que en España hubo una literatura erótica a la manera francesa, sí, que son las de Iriarte y Samaniego. Pero prohibida, ¿no? Moratín y los moratines. Sí. Claro, Moratín publica El arte de las putas, nada menos. Bueno, no lo publica, pero se difunde, ¿no? Manuscrito. Y luego, a principios del siglo XX, un rebuscador de papeles viejos, que es Fourchier del Bosc, publica en un tomito pequeño, así verde, unas 500 páginas, encuadernado en verde, cuentos y poesías más que picantes, que son todas las poesías del siglo XVIII que circulaban manuscritas de Iriarte y Samaniego, que son unas fábulas que para qué, que no son nada ejemplares, ni mucho menos. Y nada, he leído, gracias a Internet, pues pregunté a ver quién era Ricardo Borràs, a él lo conocía de nombre y tal, pero no lo había leído. Y pues ahora lo he leído. Y entre otras cosas está la historia de los seminaristas, el que la cuentas en el último libro, que es estupendo, sí, sí, que es el de
los recuerdos que él tiene de España, con los personajes, Paco Raval, todos ellos, que es una delicia de libro. Y el de la biografía, la autobiografía de Buñuel, ¿no? Y luego lo de, que es muy interesante, porque eres bibliófilo, lo sé por Ricardo, con Humberto Eco, que lo han traducido el libro, es un diálogo en defensa de la lectura. Un pensamiento para Humberto que se murió hace unos meses. Pues se murió, claro. Triste. Y era hombre muy culto. Tenía una biblioteca muy buena, muy de amigo 40.000. Nos hemos trabajado los dos a lo largo de más de 30 años. Tú también quiero que tenías una biblioteca muy buena de incunables. Sí, y todo. en mi biblioteca se encuentra la edición original del libro más pornográfico de todos. Y es un libro español. Es el manual del jesuita Sánchez. Que lo se llama citas de allí, Santo Matrimonio. para los manuales de confesores. Es increíble. De conciencia. Porque hay que, para un confesor, hay que conocer todos los problemas sexuales, de los más íntimos, de los más extraños, Sí, que ¿no? se lo cita, para sí, dar la penitencia que conviene. Es un libro extraordinario, son dos enormes. Y este pobrecito jesuita que ha pasado su vida a escuchar, a leer, a recibir gente que tenían que explicar lo que había pasado y sin comer una comida demasiado picante, ¿no? Demasiado peligrosa para él. Perdón, quizás es Sánchez que me está llamando. No, perdón. Pero el Sánchez es un hombre extraordinario y ha sido el modelo de todos los manuales de confesores. Sí, los manuales de confesores que son importantísimos. Hubo también otro francés en el siglo XVII y otro en el siglo XVIII, porque un cura necesitaba conocer todas las perversiones posibles, incluido con animales, con plantas. Es increíble. Sí. Hay un libro que se llama La vida sexual de Robinson Crusoe, solo con plantas, algunos animales también. Y después vendredi, viernes, que claro. Bueno, pues, dicho esto, pues... Es un sinfín. Es un sinfín, sí, es un sinfín. Lo que teníamos que hacer, que le enviaran a Ricardo Borràs todas las palabras que le faltan a Ricardo Borràs en el folleto este, ¿no? Porque eso se podía hacer un buen diccionario del uso de la pornografía y demás cosas cochinas, ¿no? Hay una idea que es que todo el mundo pueda añadir, por ejemplo, la salida del teatro o con el libro, todas aquellas palabras familiares o de su región, etcétera, etcétera, y que las envíe, y con eso podemos hacer un facsímil añadido al libro, en donde ya ahí tendríamos ya casi todas, porque en la obra de teatro no las podemos decir todas, la lista sería interminable. Ayer no te comenté, pero ayer hicimos ensayo general con público y esto ya ocurrió. Sí. Cuando se acabó la función ya se me acercó gente para darme versiones distintas, tanto de palabras como de canciones. Ajá. O sea que yo creo que nos va a pasar a menudo. Cada día cuando acabo la función hay gente que me dice, por cierto, aquella palabra o aquella otra, etcétera, etcétera. O sea, es continuo la gente. Me imagino que en Francia te debía pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, le hago un homenaje a Trueba, que sé que te vino a ver a Francia y te dijo que pusieras mirando a Cuenca, porque era una expresión que no utilizabas, ¿no? Que no conocía. Que no conocías. Sí, bueno, buenos días. Yo os voy a contar 4 cosas de lo que es el montaje teatral. Ha sido sencillo y complicado al mismo tiempo. Cuando me llegó Ricard con la propuesta, yo me leí el texto, la verdad es que me encantó, pero pensé, Dios mío, ¿y
teatralmente qué se puede hacer con esto, ¿no? Lo que pasa es que no se le pueden tampoco dar muchas vueltas, porque como estáis viendo, el gran protagonista de la función teatral no puede ser otra cosa que la palabra. Y si el protagonista es la palabra, significa que el protagonista absoluto es el actor, que es quien dice la palabra, ¿no? En una época que yo creo que ya está durando tal vez demasiado, en la que parece ser que el director de escena debe convertirse, en la mayoría de los casos creo que de una forma equivocada, en el protagonista del hecho teatral. No sé muy bien cómo surgió esto, pero está ocurriendo creo demasiado a menudo. Debo reconocer que dirigiendo Las palabras y la cosa tuve que reprimir al máximo mis instintos básicos y estar absolutamente al servicio tanto de los actores como del texto de Jean-Claude Carrière. Ellos han hablado mucho, y es normal que sea así, del sentido y los sentidos de la palabra, ¿no? Yo, sin embargo, en la puesta en escena, lo que he querido es trabajar mucho el sonido de las palabras y una cosa que a mí en teatro me gusta mucho y que creo que se cuida poco es las imágenes que evocan las palabras. Imágenes que deben ser evocadas exclusivamente diciéndolas, ¿no? Con lo cual, lo que he pretendido y lo que hemos pretendido es tratar con el máximo de cariño y con el máximo de honestidad estas palabras y al mismo tiempo creo que había un trabajo que ha sido apasionante, tanto con Elena como con Ricard, pero muy arriesgado, porque era dejarlos desnudos en escena con todo este conjunto de palabras y defender una obra de teatro con esto, ¿no? Era un riesgo, pero bueno, por las experiencias con el público que hemos tenido, yo creo que lo hemos conseguido y la palabra está ahí para ser escuchada y para ser disfrutada independientemente de que tenga que ver con el sexo o no. ¿Y hasta ahí puedo leer? Yo quería preguntar a Javier, ya que el encuentro con él en Los Ángeles fue el origen de todo. En Nueva York. En Nueva York, ¿no? En Nueva York. Que nos hablara con más detalle de ese encuentro entre los tres, qué palabras utilizó, si fue la de masculino, femenino, el follar, cuál fue, digamos, la apuesta que utilizaste y hasta cuántos sinónimos se llegó. Se pasó en el Hotel Plaza, en Nueva York. Siempre decía Luis, si quieres saber si estoy en Nueva York, hay que ir a las 12 al Hotel Plaza a la derecha, aquí, cerca de la ventana. Si estoy en Nueva York, estoy aquí. Si no estoy, quiere decir que no estoy en Nueva York. Para tomar un dry martini, que es el mejor del mundo, según él, que era. Y un día nos hemos encontrado con su hijo y no sé, surgió de repente de hablar del sexo. Porque decía Luis una cosa que es muy interesante. Cuando en el tiempo de la juventud se hace y no se habla. En la media edad se habla y se hace. En mi tiempo, cuando después de los 80 años, se habla y no se hace. Es una evolución muy interesante de la relación de la palabra y de la cosa durante toda una vida. No es el mismo para una mujer, pero para un hombre sí. Para una mujer es mucho más largo la posibilidad. Para un hombre no, como lo sabemos. Él no lo sabe todavía, pero se va, como se dice, raréfier, más y más raro, ¿no? Y hay que usar las palabras cuando el sexo no se puede hacer. Eso fue el inicio de la conversación. Y después yo los dije a los dos, tenemos en francés una tradición de un vocabulario muy
aparentemente muy rico para hablar del sexo. Y hemos empezado aquí a hablar tomando notas sobre la mesa del Hotel Plaza y finalmente el inglés de Rafael, pero no tenía un inglés perfecto, porque no conocía realmente la tradición de la literatura inglesa. Y fue el tercero y ganó el francés. Yo gané. Pero después veo que es el mismo aquí con el castellano. Pero ha sido para mí, es la primera vez. Y la segunda, que lo digo en mi libro, es verdad auténtica, que un día en París, una actriz muy bella, que se llama Françoise Dormer, lo puede decir, es muy amiga mía, hemos trabajado juntos varias veces, me vino un día, estábamos a comer con amigos y me dijo que de vez en cuando necesitaba un poco de dinero, estaba doblando películas pornográficas, doblando, no rodando. Y me dijo, pero qué lástima, qué pobreza el vocabulario de esas películas. Sí, hay siempre que decir sí, 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 no, 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 más, algo así, nada más. Y yo, después de 2 días o 3 días después, le mandé a ella una primera carta manuscrita para, como yo si fuera un viejo profesor de vocabulario, cosa que no existe, y conservó ella esa primera carta. Y después hubo 2, 3, 4, eso fue la primera versión manuscrita del libro, el libro que después he desarrollado mucho, claro. Pero así nació la idea de hacer un libro y después del libro una obra de teatro, que yo también he actuado. Sí, con la mujer de Claude Lelouch, una vez. Y también con Carole Bouquet, esa actriz, dos partes, pero únicamente actuando. Que es muy amiga mía. ¿Tenéis alguna pregunta más? Dos cosas. Una, que tiene la versión española de teatro, la versión española de teatro, ¿qué tiene que ver con la francesa, con la versión francesa? Si me imagino la habrás visto y se podrá cotejar. Y después otra cosa también, aquí se ha traducido por la cosa, pero yo he oído muchas veces que dicen el asunto. Y el asunto también aparece en documentos jurídicos, que es muy curioso, que me llamó mucho la atención. Entonces, sí se puede. Ricard es quien ha hecho la adaptación tanto catalana como castellana, mejor te cuenta él. A ver, la versión teatral que yo vi en Francia no es la misma que hizo Jean-Claude. Sí he visto porque conozco el director del teatro donde la hizo, en el teatro de la Gaîté Montparnasse, y él me enseñó fotos del montaje, donde habían unos sofás, recuerdo de unos colores granate, ¿no? Y después yo vi la otra versión, la de Jean-Pierre Mariel, que no tiene nada que ver con la nuestra. La versión de Jean-Pierre Mariel era una versión leída, en donde estaba acompañado por un violonchelo que cantaba, o sea, que tocaba versiones instrumentales de canciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? El gran cantautor francés de Sète, de Brassens. Utilizaba versiones de Brassens, etc. Entonces, nosotros cuando hemos hecho la versión teatral, no nos hemos apoyado en estas canciones porque considerábamos que eran muy francesas, pero entonces fue cuando lo apoyamos ya con un tema que puede hablar mejor Pep Antón, que es todo el tema del vídeo. Sí, bueno, de hecho, claro, la función son 7 cartas que le envía este hombre a la joven actriz que por no encontrar trabajo se ve obligada a doblar películas pornográficas. Y entonces, bueno,
para que no fuera una cosa estrictamente de 7 cartas leídas o semileídas, o incluso pareciese una falsa lectura dramatizada, lo que ideamos fue una historia paralela a partir de audiovisual, porque aquí no sé si Carrier me corregirá o no, pero leyendo el ensayo, la obra original, sí que de una manera muy sutil ves en paralelo a todo el mundo de las palabras, hay como una tierna historia de amor no correspondida entre este hombre ya mayor que está jubilado, prácticamente está enterrado vivo en su casa, rodeado de sus palabras, ¿no? Parece ser que ya no espera nada de la vida y de repente recibir esta primera carta de una joven, además joven, ¿no? Que habla su mismo lenguaje, que tiene sus mismas aspiraciones, como que él vuelve a la vida y poco a poco, de una forma más o menos platónica, empieza a sentir algo por esta chica, ¿no? Evidentemente es algo que no puede llegar a ningún sitio. Claro, eso aparte de las palabras, es puro teatro. Quiero decir, había una historia ahí, ya os digo, muy, muy sutil, pero muy interesante, y que explicamos sobre todo en base a imágenes proyectadas que además había que valorar mucho precisamente por lo que os decía, porque yo no quería que esta historia pasase a primer término porque no tenía ningún sentido, sino que apoyase todo el mundo de las palabras y le diese un punto más teatral. De manera que hay el lenguaje hablado, que es el gran protagonista, ¿no? Y luego hay una segunda historia, mucho más pequeñita, pero muy interesante, que evidentemente también sale en la lectura de las cartas, pero que sobre todo está apoyado en una pequeña historia, el lenguaje más cinematográfico. Como estamos hablando de cantar y de música, me gustaría, porque cuando vivía en México, me interesaba mucho las canciones populares mexicanas del inicio del siglo XX contra anti-española, ¿no? Y me acuerdo de una que muy preciosa para mí, contra la moneda española. A ver, se llama El Ciego. Voy a tratar de cantarla, es muy breve. Caminando viene el ciego, con su bastón, pom, pom, arañando las paredes, llega a una casa, toca el portón, pom, pom. ¿Quién es? El ciego. ¿Qué quieres? Chingar. ¿Qué traes? Pesetas. Con pesetas no se tira. Chinga tu madre. Ciego cabrón. Pom, pom. Qué bonito. Muy bonito. Anticolonialista. Respecto a lo que decías de la cosa o el asunto, el título de las palabras y la cosa no es casual en Francia. En España es más complejo, porque él hace un homenaje a un poema muy conocido en Francia que se llama La palabra y la cosa, de un señor que se llama l'Abbé de Latignon, en donde acaba diciendo... Un cura. En donde acaba diciendo, Madame, donne-moi le mot et je vous donnerai la chose. Entonces, este es un verso muy conocido, muy popular, como aquí con 100 cañones por banda, la gente lo dice mucho. De ahí coge el texto y después también hace otro guiño a una obra de Foucault que se llama Las palabras y las cosas, en donde habla de la importancia que tiene el lenguaje en lo que es la sociedad. Entonces, con estos dos guiños, la palabra y la cosa, y las palabras y la cosa, él dice las palabras y la cosa, o sea, se queda una cosa de cada uno. Entonces, eso es el sentido, digamos, donde también está explicando solo con el título lo que después explicará a lo largo de la obra. Había también, seguramente en España el mismo, en el siglo XVII, en el tiempo de lo que llamaban les précieux, los preciosos, había un lenguaje sin palabras para hablar de sexo. Por ejemplo, con tu cara, dame tu mano. Si algo así, con mi dedo, eso quiere decir, me gustaría acostar contigo. Okay. Y si tú haces el mismo, quiere decir que estás de acuerdo. Okay. Es muy interesante para
en la corte del rey, ¿no? La gente muy bien educada, podían hablar de cosas muy sucias sin decir una palabra, únicamente con los ojos, las manos, los pies, todo el cuerpo participaba al lenguaje. Es extraordinario. Pero se ha perdido. Claro que se perdió. Porque los idiomas se pierden y las palabras también. La cosa no. ¿Quién sabe? Pues si no hay más preguntas, si os parece, tenemos una pequeña lectura de la obra con Elena Barber y Ricard, que son los dos actores. Si os parece, ¿Os parece bien? Para acabar, me gustaría ayudarla a enriquecer el lenguaje generalmente paupérrimo que intercambian los amantes en el momento preciso en que se unen. Le quiero hablar de los sempiternos sí, bien, más. En estas ocasiones podemos utilizar prácticamente todas las expresiones de la lengua. Podemos decir, por ejemplo, en orden creciente. Es delicioso. Es maravilloso. Es fantástico. Es colosal. Sí, señor. No está mal. También puede tomar todas las palabras que encuentre en mis cartas y combinarlas. Matemáticamente, este ejercicio conduce al infinito, pero cuidado. La literatura críptica y el manierismo han de ser, a mi entender, evitados. Solo conducen al galimatías y al abandono. Lo esencial es no perder nunca de vista que el texto así creado ha de ser voluptuoso y, sobre todo, alentador. Busquemos, en primer lugar, palabras sencillas. Las más corrientes son, por descontado, sentir. Te siento bien, te siento fuerte, te siento por todas partes. Hacer. Hazme esto. Ay, no, hazme aquello. Dar. Dámelo todo. Tomar. De todas las formas posibles. He subrayado también secuéstrame, explórame, saquéame, requísame, reviéntame, mátame, y una expresión clásica y muy nuestra. No te cortes ni un pelo. Entre las frases de uso común que me han hecho llegar o que he encontrado en algunos librotes, mi experiencia personal, demasiado antigua, demasiado limitada, sobre todo demasiado silenciosa, he reservado para usted una expresión magnífica. ¡Aleluya! ¡Ay, aleluya! O también, hazme gritar, estás en tu casa. Sobre todo no tengas miedo. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! ¡Qué tormenta! ¡Qué lujo! ¡Qué dulzura! ¡Qué duro! En tono de admiración, nunca de reproche. O como le dijo una mujer perspicaz a su pareja. Sí, eres un hombre. Una noche de verano de 1972, mientras caminaba bajo una ventana, oí como una mujer confesaba: «Es lo mejor del mundo, te lo juro». Y mientras me alejaba lentamente, una voz masculina respondía 3 veces seguidas: «¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor!». Otro día, en otra calle, escuché cómo una mujer exclamaba al límite de la estupefacción: ¿Pero esto qué es? Y una voz de hombre le respondía tajante: «Esto es lo que es y punto». Un amigo mío me explicó hace poco que en un hotel de Granada, a altas horas de la noche y en una habitación contigua, oyó como un hombre decía en tono imperativo: «Dime que eres la mujer de Ramón». Y una voz femenina, dócil y temblorosa, repetía reiteradamente: «Soy la mujer de Ramón, soy la mujer de Ramón, soy la mujer de Ramón». Le explico esta anécdota tal y como me la contaron. Si la utiliza, por favor, cambie el nombre. De entre las frases que se dicen en pleno delirio, le recuerdo: estoy perdida, lo sabía, socorro, me ahogo, piedad, me matas, me muero, olala, ya no sé dónde estoy. Añadiremos: es el paraíso, es divino, tú eres un demonio. No me perdonaría omitir: ¿pero qué me estás haciendo? Cuestión generalmente sin respuesta. Haces de mí lo que quieres, ¿eh? Dicho con este matiz que solo oímos de tanto en cuanto. Además de tenía ganas, me hacía falta, ya no puedo más, tengo calor, tengo frío, tengo sed, tengo miedo, me haces avergonzar, pero es tan bueno. ¿Nos vemos mañana? Aquí la respuesta optativa. En fin, sin ánimo de alargar artificialmente una lista que ya lo sabemos es interminable, no olvide nunca, siempre que sea posible, utilizar las expresiones mírame y háblame. La mirada y la palabra son elementos sin los cuales al erotismo, no lo dude, le falta alguna cosa esencial. Y con esto ya casi hemos terminado. ¿Para qué sirven las palabras? A veces me lo pregunto. ¿Para crecer y multiplicarnos?
para decir las cosas de otra manera. Para ayudarnos a creer obstinadamente que la riqueza de las palabras es un signo indiscutible de la riqueza del espíritu y quizá también del corazón, una tentativa de posesión del universo. En lo más secreto de la memoria de los pueblos duerme un verdadero tesoro, hecho de donativos antiguos y nuevos. Como todos los tesoros, hay que enriquecerlo y mejorarlo. Si lo dejáramos morir, quizá también desapareceríamos nosotros mismos. Sí, pero con la condición de no olvidarnos de vivir. Yo me he contentado con las palabras. No sé muy bien lo que he hecho con mi vida. No soy yo quien podría decírselo. He menospreciado algunas palabras, otras las he olvidado, pero ahora sé que he llegado al final. Le he transmitido todo lo que sabía y estoy contento, como aliviado. En ciertos ámbitos nuestra lengua es inagotable, como creo haberle mostrado. Por otro lado, me parece limitada. Por ejemplo, solo encuentro una palabra para expresarle mi agradecimiento. Gracias. Espero, señorita, que sea muy bien amada.